Listo, ya está grabando, al parecer. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Este es el grupo 6 del tercer módulo de curso de virtual de univirtual. Decidimos trabajar el tema propuesto de manera pues de diálogo entre nosotros y de manera democrática. Decimos que yo fuera como el moderador del espacio. Entonces nada, pues como la bienvenida a los compañeros Alexis y Carlos y esperar a ver qué aportes damos alrededor de esta charlita. Muchas gracias a todos y un saludo para todos. Entonces, bueno, como la pregunta central que teníamos nosotros, que es sobre la que tenemos que dialogar, es sobre cómo creemos o cómo pensamos pues que a través del foro social podemos incentivar la participación y mantenernos en los cursos virtuales. Entonces, ¿cómo hacer esa guianza? ¿Cuál es el papel del moderador para garantizar que se guíe correctamente un foro social y que se genere empatía con los estudiantes? No sé quién quiere pensar, como dando una postura alrededor de ello. Me gustaría iniciar diciendo que pues el papel del moderador es muy importante en estas comunidades virtuales, porque cuando uno habla de comunidad virtual, uno habla de que ya hay una comunicación entre los participantes, tanto con el docente y tanto los propios estudiantes. Entonces, hay diversas metodologías que el moderador puede usar para vincular a los estudiantes. Una, digamos, como esencial ahí es la permanente comunicación con las personas. Entonces, ahí entra lo que son los foros sociales, que fomentan el diálogo social, que buscan la interacción entre las personas, entre los estudiantes. No interacción no necesariamente académica, sino interacción de crear relaciones afectivas. Con esto, como base, ya se puede generar un trabajo colaborativo, que es la base de la educación socioconstructivista que estamos creando, para ahora sí enfocarlo en la academia. Entonces, crear ya foros de debate y foros pues ya de argumentativos, diálogo argumentativo. Pero algo que me parece fundamental por parte del docente es no solo quedarse con los foros, sino además interactuar mucho más con los estudiantes. Entonces, que el docente, por ejemplo, acompañe ciertas actividades de los grupos y siempre esté interactuando con los estudiantes. De eso se trata, porque también es, digamos, como compartir con el docente de manera escrita y también de manera audiovisual, para así generar un mayor apego entre los grupos. No sé, Carlos, ¿qué opinión tiene al respecto? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alexis. No sé qué opina. Sí, siguiendo lo que dice el compañero, pues de alguna forma, digamos que el maestro virtual en esos espacios debe ser también muy creativo, tratando de que esa comunicación pedagógica, que ese diálogo sea fluido, ¿cierto? La interacción, que en los espacios en donde el maestro pues, debe entrar, ¿cierto? Sean, digamos, de alguna forma contundentes, oportunos, motivadores, para que de alguna forma pues fluya también, digamos, toda la parte de la conversación y de la parte pedagógica. A sus mercedes, ¿qué le parece, por ejemplo, ese concepto de la guía desde el lado? A mí me parece que reforzaron muchísimo durante todo el módulo el tema de la importancia del moderar como un guía desde el lado. No sé, Alexis y Carlos, ¿qué opinan de eso? ¿Qué creemos como gente que interpretamos de ese punto? Me parece como interesante el tema y como muy, muy vital también. Sí, me parece como el principal rol a resaltar de un maestro virtual, porque si en la virtualidad el maestro asume unas, digamos, como unas posiciones autoritarias, incluso decirle a los estudiantes que ustedes son los aprendices, yo soy el que tengo la verdad, eso genera una separación que no va con el modelo que nosotros tenemos. Eso es fundamental. Incluso todas las intervenciones, los anuncios en el tablero que vamos a tener, la plataforma virtual, el rol del maestro virtual siempre tiene que ser hacerse ver como un compañero más de clase que lo está acompañando. Es como un guía que siempre está acompañando la discusión, pero que nunca la está imponiendo. Y eso es fundamental cuando uno quiere precisamente hablar de trabajo colaborativo.
porque el trabajo colaborativo es un diálogo entre dos iguales y no entre un sapiense y el otro como el que poco sabe. Eso es como lo que diría ahí. No sé qué, Carlos, qué crea. Sí, compañeros, como decías Alexis, ahora, pues de alguna forma esto tiene una tendencia socioconstructivista, ¿cierto? Y se paran un poco considerablemente como en ese concepto de Vygotsky de mediador, ¿sí? Y en esa zona de aprendizaje próximo, donde pues sí es más colaborativo, de alguna forma ese maestro está cerca, pero son los estudiantes quienes deben realizar el trabajo, quienes deben estar motivados, quienes deben, y él de alguna manera, pues sí, está ahí acompañando, está pendiente, pero sin, o sea, sí, acompañando, ese rol de acompañante, de mediador, que permita que uno pueda pasar a la siguiente zona de aprendizaje, ¿cierto? Que uno pueda seguir pasando en las zonas de aprendizaje que plantea el socioconstructivismo. Sí. Parece creo que estamos como muy en la misma tónica todos sobre ese concepto. Y sería también interesante, sobre, digamos, ya el tema de la pregunta específica que tienen para nosotros, es sobre la participación en la parte social. O sea, el diálogo para los foros sociales, que habíamos visto que son un poco más, menos académicos, un poco como más sueltos, un poco más informales, por decirlo de alguna manera, pero que eso también permite generar como más cercanía, como más empatía entre los estudiantes. Entonces sería bueno como trabajar de pronto un poquito ahí como para terminar esto, como tratar de marcar la importancia como el foro social, el tema del diálogo, del tema de la construcción con el otro desde un plano como de la igualdad, bien como lo decían ahorita Carlos y Alexis, muy desde el constructivismo, pero también desde ese sentido como de lo personal, del trato, pues digamos, como humano. Digamos, la pregunta orientadora de la discusión, precisamente como le decía Eduardo, nos hace cuestionar cómo hacer nosotros como maestros virtuales para que esa comunidad de aprendizaje cumpla sus objetivos, que en última es la adquisición de conocimientos prácticos, pedagógicos y todos. ¿Cómo hacer nosotros para que eso efectivamente se cumpla? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a enfrentar con varias situaciones. La pregunta lo dice, una de las preguntas incluso, ¿cómo usted va a hacer para que en lo que usted opina en los tableros, los que están escuchando los estudiantes presten atención? O incluso usted cómo va a hacer para controlar los estudiantes, para solucionar y motivar a los estudiantes que están como quedados atrás, como que no están cumpliendo con las actividades y demás. Y eso es muy interesante porque en la vida práctica nos va a tocar asumirlo. Yo diría que el papel del maestro virtual es un acompañante de cada uno de los estudiantes virtuales. Él ya no es presencial, sí es una conexión virtual que se tiene que tener con todos los estudiantes. Entonces, si tenemos las estadísticas de que 5 personas no están cumpliendo con las actividades, tener una comunicación, así sea virtual, así sea escrita con ellos, preguntándoles por qué la situación. ¿Cómo abordar ese tipo de situaciones? Por ejemplo, podría plantearse que los estudiantes que están como más atentos formen un grupo de trabajo con ellos, o que ellos mismos formen un grupo entre ellos y motivarlos dándoles consejos como siendo maestros virtuales, porque esta es una educación que es muy importante y que a veces, digamos, como que requiere una motivación. A veces el sentimiento de aislamiento por estar frente solos al computador y tener la clase ahí, no sabe si los compañeros están o no. Eso se puede revertir si permanentemente hay una comunicación escrita con esos estudiantes que se están quedando atrás. Yo aportaría eso. Carlos, ¿tú qué opinas de lo que dice Alexis? Decir también pues que es importante, ¿verdad? Porque estamos hablando que en estos espacios la relación con el otro también es muy importante. Tenemos la oportunidad de aprender, pues no estamos cerca, digámoslo así, presencialmente, pero sí somos muchos. Y en ese sentido, pues tenemos muchas formas de ver, nos podemos acercar entre nosotros mismos. Entonces, digamos, estar abiertos a eso, al otro, a permitir que nos veamos, a permitir que esos demás aprendizajes estén ahí.
en ese sentido, pues también como docentes, como maestros virtuales, de alguna forma, estar cerca sin comprometer ciertas cosas, digamos así, individuales, sino tratar siempre de que el grupo, de que la gente se integre en el grupo, esté consciente y que le quede claro y motivado de que esto es una actividad grupal, aunque tiene unos beneficios individuales, ¿cierto? Pero que aprendemos con el otro, que aprendemos relacionándonos con el otro, que aprendemos estando con los demás, que aprendemos en espacios donde el otro también vale su conocimiento. No, yo creo que lo que les dicen sus mercedes es muy importante y muy válido porque finalmente sintetiza muy bien los contenidos de lo que se trabajó un poco en el módulo. Me pareció muy bacano que nos haya tocado preciso esta pregunta mucho más desde el tema de lo social, porque los otros dos temas del módulo que hablan un poco de lo pragmático, un poco de lo argumentativo, pues son elementos que están como muy marcados siempre en la academia tradicional. De esta parte de lo del diálogo social, del foro, que se preocupa es por el otro, pensar en el otro como sujeto y tratar de generar cercanía, simpatías, porque finalmente es el reto, digamos, de la virtualidad. Me parece que era como el punto como más adecuado para poder desarrollar un espacio pues como de diálogo. Yo en ese sentido como que me pareció muy chévere. No sé si queremos decir algo cada uno como para concluir, como para cerrar. Y nada, pues esperar que nos sigamos encontrando, obviamente. Sí, nada, como grupo 6 decirle al profesor Héctor y a todos los demás grupos conformados que de ahí como la conclusión que podría sacar de este espacio es que como docente virtual es una propuesta muy nueva, que lleva muy poco y que se está conociendo, y el deber de nosotros es impulsarla a todo dar, cuidando con nuestra conclusión ahora sí las relaciones afectivas entre el grupo o la comunidad virtual que se está creando. Entonces, sí estar muy pendientes en los foros del lenguaje que utilizamos, que tiene que ser un lenguaje positivo, desde el rol del guía, desde al lado, desde el rol pues horizontal, y cuidando mucho esas relaciones que se generen entre los estudiantes, que se genere una vinculación afectiva para que se genere un trabajo de investigación, un trabajo académico entre esas comunidades. Queriendo decir también que pues nosotros como Grupo 6 creo que de alguna forma estamos tratando de hacer eso, ¿cierto? Encontrar esa cercanía, encontrar Sí. esos espacios donde nos podamos ver. Alexis y yo no nos hemos visto en una oportunidad anterior y ahora es que se van creando esos espacios interactivos, esos espacios de intercomunicación, esos espacios de diálogo virtual, pues, que para este espacio y pues nosotros como maestros virtuales son muy importantes. Muchas gracias, compañeros. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes dos por todo y bueno, espero que haya podido hacer pues el ejercicio de moderación lo mejor posible. Y también vamos aprendiendo cada uno de estos roles y demás. Y nada, de verdad, concluiremos pronto y saludos a los demás grupos y al profesor. Un abrazo. Un saludo para todos. Para todos, compañeros, felicitaciones, muchas gracias. Muy Chao, buen chao. ejercicio. Igualmente para todos. Gracias.